A esta hora nosotros vamos a establecer contacto vía Skype con Jorge Rodríguez. Él es ingeniero y además es especialista en la materia de la deuda que ha contraído Venezuela en el exterior y cómo se ha venido manejando los últimos litigios. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Buenas tardes, María. Bien, quería comenzar la tarde de hoy conversando con usted sobre la decisión que se ha tomado respecto a el tema del oro en Londres, donde hay dos versiones. El Ejecutivo Nacional asegura que se les ha otorgado a Nicolás Maduro la decisión sobre este oro. En el lado del grupo del parlamentario Guaidó se habla de que no se ha dado decisión sobre el tema, simplemente se extiende el proceso. Sea cual sea la versión, lo que está ocurriendo en este momento con el oro venezolano retenido en Londres, que no sirve o no tiene utilidad para ninguno de los dos factores de poder en este momento en disputa, ¿cómo está y cómo se está mirando y cómo se está viendo en este momento? Bueno, Mariana, tal como lo acabas de señalar en la pregunta, ahí está la respuesta. Esto no es posible que los venezolanos, en la situación tan difícil que en estos momentos vive el país, no tengamos acceso a al fruto que podría dar ese dinero o ese oro que se encuentra ahí depositado, simplemente porque es imposible o ha sido imposible un acuerdo entre la Asamblea Nacional y Miraflores. Las consecuencias de esto en la práctica, las consecuencias de esta sentencia, que es una sentencia de revisión, es decir, Guaidó tuvo razón en cuanto a decir que las cortes londinenses le habían dado la razón en cuanto a que podía la designación de Guaidó o la Asamblea Nacional o la Junta del Banco Central ad hoc disponer de estos recursos que se encuentran depositados, consignados en el Banco de Inglaterra. El gobierno de Nicolás Maduro apeló a tal sentencia y en apelación se le otorgó la razón y esto es muy importante señalar porque tiene mucho que ver con lo que puede ocurrir en el futuro cercano en diversos escenarios en Europa y en el mundo. La sentencia lo que especifica es quién, o lo que se pregunta es quién en efecto debe ser reconocido en Venezuela como el gobierno de parte de las autoridades extranjeras. Y esa pregunta, que podría ser algo con una respuesta muy sencilla, no lo es en estos momentos para o para casi ningún país. Casi todos los países con los cuales Venezuela tiene relaciones comerciales importantes tienen en estos momentos problemas para responder a esa pregunta. Lo cierto es que podrían Juan Guaidó y Nicolás Maduro llegar a un acuerdo. Hay una serie de organizaciones no gubernamentales y de individualidades que estamos en estos momentos proponiéndole tanto a Guaidó como a Maduro, de hecho y a la Corte en Inglaterra, que haya una especie de tregua y que ese dinero se entregue. Nosotros estamos proponiendo que se le entregue a la Cruz Roja Internacional para su administración a través de un fideicomiso en el cual tengan control tanto la Asamblea Nacional, como es lógico en cualquier país del mundo, como el Ejecutivo actuante de Nicolás Maduro. Esperamos que esto sea recogido y que esto se logre, que no ocurra como ha ocurrido con otras iniciativas. El año pasado, tú recordarás bien y recordarán las personas que ven tu programa, cómo se propuso el programa para mejorar el sistema eléctrico en Venezuela y fue frenado por los desacuerdos entre la Asamblea Nacional y Nicolás Maduro. Eso no puede seguir pasando en Venezuela. Venezuela tiene que llegar a acuerdos. Es necesario que Venezuela pueda avanzar y salir del marasmo en el cual el país se encuentra en estos momentos. Una situación que clama a Dios y que no puede mantenerse en el tiempo. Ahora, eso no se detiene ahí. Esta no es la única sentencia importante Pero que antes de tenemos en estos avanzar, días. quisiera consultarle algo, porque ya Calixto Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela, había señalado que una propuesta similar, que fuera a través de la ONU, que estos recursos se pudiesen manejar. Siempre aclaró, no los vamos a manejar directamente nosotros en Banco Central, pero sí
con el aval de la Organización de Naciones Unidas, y él había hablado específicamente utilizarlo por temas humanitarios. ¿Sería similar a esta propuesta? Sin duda, pero sin duda. Y de nuevo, yo no, me cuesta entender que alguien se negase a esto. De la parte, hasta ahora, de la parte de Guaidó, lo que hemos recibido es silencio al respecto. Sin embargo, esperamos que en el futuro cercano, en los próximos días, haya una respuesta de este grupo, de la Asamblea Nacional, y que se pueda llevar adelante tal Llegar a un acuerdo. algún esquema, porque lo importante no es si es la ONU o es la Cruz Roja Internacional o si es la Organización Panamericana de la Salud. O sea, hay cantidad de instituciones de diversa arquitectura institucional que podrían servir como vehículos. Podría usarse un tercer estado o un segundo estado para que también lo hiciera. O sea, las posibilidades son muchas. Lo cierto es que los médicos venezolanos requieren de los equipos de bioseguridad. Los enfermos venezolanos requieren de equipos de atención. Es decir, lo cierto es que existen unas necesidades en Venezuela que pueden ser atendidas, que existen unos recursos que en estos momentos son totalmente estériles, absolutamente inútiles para los venezolanos, y que esos recursos deben ser utilizados a la brevedad. ¿Por qué? Lamentablemente los fallecimientos de nada les sirve a los venezolanos que van a morir de aquí a diciembre, de nada les sirve que en enero haya una solución. Yo quisiera avanzar sobre el tema porque no ha sido la única decisión que afecta a Venezuela y a los venezolanos. Ya van varios temas y varios casos donde esta disputa que existe por el poder en Venezuela está llegando a afectar lo que tiene que ver con el futuro de la economía, ni siquiera el momento inmediato. Y el caso de los litigios que están en las cortes internacionales y que se han perdido, están afectando y pueden comprometer el futuro del país. Entre estos, la última decisión que se le da a 2 tenedores de bonos en una corte de Nueva York, donde se decide a favor de los tenedores de bonos, y esto puede marcar un precedente para el resto de la deuda, para el resto de los acreedores de Venezuela y para el momento de ir a renegociar una deuda en los mercados cuando toque hacerlo en un proceso donde no existan estas dificultades que interfieren en este momento donde hay 2 bandos lidiando por quién tiene la razón. Quisiera conocer la visión que usted tiene de esto. Es concurrente. O sea, en estos momentos nosotros tuvimos todo el año pasado a un procurador especial que permanentemente le decía al país que estábamos ganando todos los pleitos en la galaxia, en el universo. Y muchas voces alertamos que eso era falso, que teníamos unos problemas de fondo gravísimos, que íbamos rumbo a un desastre en las decisiones que venían en el futuro, y no porque uno, como decía el presidente Luis Herrera Campins, no se trata de que fuésemos profetas del desastre, se trata simplemente de estudiar las cosas de manera desapasionada, con interés, pero viendo lo que está en realidad por delante. Y bueno, hoy en estos momentos estamos viviendo las consecuencias de todas esas errores y vagabunderías que se cometieron tanto en el gobierno de Hugo Chávez, como en el gobierno de Nicolás Maduro, como desde el gobierno, desde la situación que tenemos desde enero del año pasado, con la designación de este procurador especial que duró año y medio haciendo las peores tropelías, pero que además no las ha... Esta situación, los venezolanos no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes a los errores cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro y por el gobierno de Hugo Chávez y por los parlamentarios que desde el PSUV y de todos esos partidos se prestaron para ello, sino también aquellos de la oposición que le hicieron el juego a todas estas cosas tan terribles y cuyas consecuencias hoy estamos pagando. Recordemos el año pasado, hay 2 diputados que nos hemos cansado de llamarlos para que debatamos estos asuntos, para que le quede claro al país lo que ha ocurrido, que son el diputado Stefanelli de Falcón, de Voluntad Popular, y el diputado José Guerra, de Primero Justicia, quienes
hacerle propaganda hasta el cansancio a esa cantidad de exabruptos que se cometían. Y bueno, no fueron sino pues los cómplices necesarios para que hoy día el país, como tú lo has señalado, o sea, Venezuela está al borde de o comenzando ya a deslizarse por un precipicio en el cual la situación que hoy día vive el país, la de hoy, que es gravísima, dentro de un año puede anhelarse, podríamos decir, oye, qué bien estábamos en Venezuela el año pasado. O sea, lo que nos puede venir a nosotros por delante es sumamente grave si los venezolanos no terminamos de entender la necesidad de deponer nuestros intereses personales, particulares, grupales, partidistas y poner, yo no digo que los intereses de Venezuela por siempre por delante, pero al menos un rato, al menos un par de años, 3 años, 4 años, permitamos que el país avance un poco y no siga consumiéndose, no siga Venezuela consumiéndose en una diáspora que, bueno, que deambula hoy día por Latinoamérica, en el continente en el cual no hemos conseguido, salvo el caso colombiano, eh, podríamos decir, no ha habido la solidaridad que uno hubiese esperado. Yo creo que aparte de Colombia, no hay ningún otro país desde el punto de vista humanitario que haya sido realmente o que haya acogido de manera masiva a los venezolanos de la misma manera que Venezuela acogió a tanto migrante durante todo el siglo XX. Volviendo a la materia, quisiera Volviendo a la materia, retomar el tema de Citgo, porque ya va a vencer el principal finalizando el mes de octubre y están en deuda el resto de los cupones. Hay un litigio también sobre este caso. Quisiera saber en qué estamos parados en este proceso que se lleva también en Venezuela, donde Citgo es garantía para los instrumentos PDVSA 2020. Bueno, ahí en el caso de Citgo es por demás complicado, como tú bien sabes, y fundamentalmente la situación hoy es que en el caso del vencimiento del principal de los bonos, es decir, para quienes nos escuchan, el vencimiento final de los bonos, o sea, se acaba la historia de los bonos en cuanto al pago de intereses, etcétera, sino que ya se toca el pago completo. En esta semana ha habido una extensión de la protección, llamémoslo así, hasta el mes de enero, hasta un día antes del cambio de gobierno en los Estados Unidos, o no cambio de gobierno, o del nuevo periodo constitucional en Norteamérica, sea que lo vaya a ser Donald Trump o sea que sea el señor Biden quien gane las elecciones. Pero lo fundamental para los venezolanos es que en el mes de enero se acaba esa protección, pero no solamente eso, sino que el proceso de Citgo, por ejemplo, en Delaware, donde es el caso de Cristalex contra la República de Venezuela y PDVSA, sobre el cual hemos conversado muchas veces, y en el cual está pendiente una respuesta del juez a los venezolanos que hemos actuado ahí de manera personal. Me incluyo, tuvo otra serie de compatriotas, Henry Falcón y algunos otros compañeros. Tenemos una actuación pendiente de respuesta en ese juzgado. Tenemos pendiente que la Procuraduría Especial actual de Venezuela actúe y se hagan buenos los planteamientos que ahí se llevaron en su momento. Pero en concreto, los venezolanos, lo de Citgo está ya en proceso de liquidación. O sea, ya Cristalex lo que está pidiendo es la fecha concreta en la cual se va a llevar a cabo el proceso de venta. Se ha pretendido engañar a la opinión pública de parte de la gente, de algunos personeros de la Asamblea Nacional, del grupo cercano a Juan Guaidó, diciendo que ha habido intervenciones del gobierno norteamericano, las cuales harán imposible que se ejecute. Eso es falso. O sea, el gobierno norteamericano, en el caso de Citgo, simplemente ha recalcado lo que es su posición como ejecutivo, la cual uno puede o no acompañar, pero que en todo caso es beneficiosa para los efectos del juicio, sin duda alguna. Pero de ahí a pretender que eso es una protección,
en lo absoluto. Y de hecho ya el juez ha dado indicios diciendo, bueno, los asuntos del Ejecutivo son asuntos del Ejecutivo. Corresponderá al Ejecutivo ver cómo los resuelve. O sea, tanto el juez Stark en este momento como el juez Green anteriormente han dicho que los asuntos del Ejecutivo deben ser resueltos por el Ejecutivo. O sea, no estamos hablando de un pequeño país en el cual el Ejecutivo le dice a un juez federal qué es lo que tiene que hacer. No, esa no es la situación allá. De manera tal que ahí volvemos a caer en la desinformación que ha habido de parte tanto de Miraflores como de la Asamblea Nacional, porque Miraflores dice que está todo perdido, que no hay nada que hacer. De la Asamblea Nacional se dice, no, eso está ganado, estamos protegidos, y no es ninguna de las dos cosas. Hay cosas todavía que se podrían hacer, pero que no se están haciendo porque a la final es un juego muy triste el que se ha estado jugando con esos activos. En lo personal, yo considero que hay unas empresas Sí, lamentablemente